díganme, díganme. ¿Qué vamos a desarrollar, o cuál es el contenido que vamos a desarrollar en este módulo? Primero, conocer la clasificación general de los números, ¿no? Segundo, las características de los números naturales. Tercero, la propiedad de los números naturales. Luego vamos a ver lo que es la propiedad conmutativa, asociativa, neutro de los números naturales. Luego vamos a ver lo que son el producto de los números naturales, las características de los números enteros, ya no los naturales, sino los números enteros, lo que es la adición de los números enteros, jerarquía de las operaciones matemáticas, características generales de los números racionales y operaciones de suma y resta con números racionales. ¿Okay? Básicamente, ese es todo el contenido que debemos desarrollar. Entonces, bueno, sin más preámbulo, vamos Bien, esta presentación ustedes la tienen ya, ¿no? Entonces, iniciemos. Vamos a pasar bienvenidos. Bien, clasificación general de los números. Los números, como todo en esta vida, tienen una clasificación. Todo, absolutamente todo lo que usted puede imaginarse que existe en la vida real, de alguna forma ha sido clasificado, ¿no? Eh, los animales tienen su clasificación, están los reptiles, eh, están los mamíferos, en fin, todo absolutamente tiene todo una clasificación, ¿no? Para poder identificar las cosas de una manera más sencilla, por decirlo así. Los números no escapan a esta clasificación. Entonces, de forma general tenemos que, eh, yendo desde lo general a lo particular, tenemos primero la clasificación de los números complejos. Los números complejos, eso básicamente se estudia por allá cuando uno estudia ingeniería en cálculo 4 más o menos. Uno estudia todo lo que son los números complejos, que son números que existen solamente bueno, ni siquiera en la imaginación. Por ejemplo, si usted coloca una raíz cuadrada, por ejemplo, con una calculadora, y usted a esa raíz cuadrada dentro le coloca un -5, por ejemplo, usted puede hacerlo de prueba, raíz cuadrada de -5, y eso le va a decir que no existe. ¿Por qué? Porque eso es un número complejo. Y entonces los números complejos abarca todo lo que son los números reales, los números racionales, los números enteros, los números irracionales, los números naturales. Absolutamente todo. Eso es lo más general que existe. Luego vienen, en orden vamos a decir, de tamaño, vienen lo que son los números reales. Los números reales son todos aquellos números que incluyen el cero, pero que también incluyen todo lo que son los números positivos y los números negativos. Es decir, desde el cero hacia la derecha, vamos a tener todos los números reales positivos que van desde el cero hasta el más infinito. Y del otro lado, vamos a tener los números negativos que van desde el cero hacia su lado izquierdo hasta el menos infinito. No sé si alguna vez han escuchado esta palabra. No sé si alguna vez le han dicho, te amo hasta el más infinito, te amo hasta el menos infinito. Más o menos eso, ¿no? Los números reales tienen que ver con eso. Es algo que incluye el cero y todos los números positivos hasta el más infinito y todos los números negativos hasta el menos infinito. Luego viene lo que son los números enteros.
Y fíjense cómo vamos ya. Primero empezamos con números complejos, luego números reales. Ahora venimos con los números enteros, perdón, que básicamente lo nombramos con la letra Z. Los números enteros son todos los números eh, naturales positivos que van desde el 1 en adelante, pero también incluyen todos los números negativos. Esos son los números enteros. Luego vienen los números eh, naturales, que básicamente son nada más los números positivos, es decir, que van desde el 1 en adelante hasta el más infinito. Esos son todos lo que son los números naturales. Ahora bien, en cuanto a los números racionales, que se designan por la letra Q, básicamente son aquellos números que son fraccionarios, es decir, un cociente, una división, todos esos son los números racionales. Y los hay tanto enteros, sí, es decir, los positivos y los negativos. El único valor que no admite un número racional es aquel número que se divide entre ceros, es decir, usted toma en su calculadora y usted coloca allí el número 10, por ejemplo, y divídalo entre 0 a ver cuánto le va a dar. 10 entre 0, eso no existe. Entonces los números racionales admiten números positivos, números negativos, pero lo único que no admite es la división entre 0. Si quiere hágalo de prueba. Y los números irracionales, que se designan con la letra I, son todos aquellos números que incluyen lo que son raíces cuadradas, raíces cúbicas, por ejemplo, la raíz cuadrada de 4 es 2, ¿verdad? Eso es un número irracional. La raíz cuadrada de 5, eso les va a dar un valor. El valor pi también, 3,14, eso es un número irracional. Aquí tenemos esa misma clasificación que vimos anteriormente, está acá. Fíjense que los números complejos incluyen a todos estos, a todos estos. Los números reales van a incluir a los números racionales y a los números irracionales. Los números racionales, que se designan, vuelvo y repito, con la letra Q, son todos aquellos números fraccionarios, un cociente, una división. Y los números irracionales, como dije anteriormente, son aquellos que tienen una raíz cuadrada, una raíz cúbica, una raíz quinta, una raíz C. Que básicamente que tengan una raíz de por medio de un número irracional. Dentro de los racionales, que son todos aquellos números, vuelvo y repito, que son un cociente, una división, tenemos los enteros. Y los enteros son los números naturales, que son todos los números positivos, es decir, desde el 1 en adelante, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hasta el más infinito, esos son los números naturales. Y dentro de esos naturales vamos a tener los que son los números primos. ¿Qué son los números primos? Bueno, aquellos números que son divisibles por ellos mismos y por la unidad. Por ejemplo, el 3. El 3 usted lo puede dividir entre el mismo, porque 3 entre 3 es 1. Y lo puede dividir entre la unidad, es decir, entre 1. 3 entre 1 es 3. ¿Qué pasa si usted divide el número primo entre 2, por ejemplo? Divide el número 3 entre 2, eso le da 1.5. Es un número que no es un entero, sino que tiene decimal. Entonces ya ese no es ahí podemos decir que los números primos, vuelvo y repito, son divisibles entre el mismo y entre la unidad. Entre los enteros, repito nuevamente, están también los enteros negativos. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta acá? Vamos bien, ¿no? Si no te dieron esta clasificación, y ahorita vamos a ver más o menos de qué les estoy hablando. Empezamos. Ahora nos vamos a ir desde lo particular un poco hasta lo general. O sea, nos vamos en sentido contrario. Si no nos entendimos de la primera manera en que se los di, ahora vamos a hacerlo de forma contraria. ¿Cuáles son los números? Grábense esto, números naturales. ¿Cuáles son los números naturales? Son aquellos números que utilizamos en la vida cotidiana para contar y ordenar cosas. Básicamente se trata de los números enteros positivos. Cuando hablo de los números enteros positivos,
Estoy hablando desde el 0 en adelante, es decir, el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9. Todos son positivos. Yo no veo ningún negativo aquí, yo no veo menos 1, menos 2, menos 3, no. Los números naturales son los que están formados desde el 0 en adelante y nos sirven para contar cosas. ¿Hasta dónde van estos números naturales? Bueno, son infinitos, hasta donde esté el alcance de la imaginación. Los números naturales no tienen decimales. Es decir, si usted ve, por ejemplo, 2,55, eso no es un número natural. Eso no es un número natural. ¿Por qué? Porque los números naturales no tienen decimales. O bien, no son fracciones. Los números naturales son ilimitados. Si a un número natural le sumamos otro número, ¿qué obtenemos? Un número natural. Si usted, por ejemplo, el número natural 2, usted le suma un 1, ¿qué número va a tener? El valor 3, que eso es un número natural, porque no tiene decimales. Y además es positivo. Como ya les dije, los números naturales nos sirven para contar cosas. Entonces, tenemos dentro de ese conjunto de los números naturales lo que son los números cardinales. Con los números cardinales podemos contar, por ejemplo, el número de planetas del sistema solar. Vamos a ver cuántos planetas hay en el sistema solar. ¿Quién me dice esa cantidad? ¿Alguno de ustedes? El que quiera. ¿Cuántos planetas tiene el sistema solar? ¿Será que tiene menos 5? ¿Hay menos 5 planetas en el sistema solar? Pregunto. Son 8 planetas, profesor. 11. 8. Ah, ok, ya, perfecto. 8, ¿verdad? Positivo. ¿Ve? Entonces es un número natural. ¿Por qué? Porque es positivo. Yo no tengo menos 8 planetas. Menos 8 planetas en el sistema solar. O sea, con el menos no lo tengo. Entonces ya yo sé que el número natural me sirve para contar cosas. Y pregunto, ¿será que hay 8,5 planetas? Es decir, 8 planetas más la mitad de otro planeta. Tampoco, ¿verdad? Hay 8 planetas en el sistema solar. ¿Para qué nos sirven también? 8 planetas. Correcto. Bien, dentro de 10 minutos se terminará esta y iniciamos nuevamente. ¿Ok? Continúo. Además nos sirven como números ordinales para expresar la posición u orden que ocupa un elemento de un conjunto. Aquí tenemos un conjunto de 3 pececitos. Y allí nos señala que el pez verde es el segundo de esos 3 peces. Es el segundo. ¿Eh? Entonces nos sirve para identificar el lugar que tiene cualquiera de estos peces dentro de ese conjunto. El pececito naranja, bueno, ahí está repetido, ¿no? Se duplicó. Pero en todo caso el pececito naranja está de primero y de tercero. De primero y de tercero. Fíjense que entonces nos sirve para señalar una posición que ocupa este elemento dentro de este conjunto de elementos. Nos sirve también para eso. ¿Vamos bien hasta ahora? Bien. ¿Cómo podemos representar los números naturales? Los números naturales se pueden representar en una recta ordenados de menor a mayor. Imagínense una recta, ¿no? Te pueden agarrar un papel, una hoja, un lápiz y dibujan una recta horizontal. ¿Cómo vamos a representar estos números naturales? De forma ordenada, es decir, empezamos con el 0, ponemos una rayita en la recta, luego colocamos el 1, luego colocamos el 2 y así sucesivamente, de menor a mayor. Sobre una recta señalamos un punto que marcamos con el número, y repito, 0. A la derecha del 0 y con las mismas distancias podemos ir situando cada uno de los números naturales. Bueno, esto vamos a pasar.
Entonces, aquí para ya ir finiquitando esta idea, los números naturales entonces están estrechamente unidos a los objetos. Nos sirven para contar cosas. Lo único que usted de repente puede contar de forma negativa es el dinero que tenga en el banco. Si usted tiene un saldo negativo en la cuenta porque tenía $100 y utilizó 200, pues entonces usted le va a quedar debiendo al banco menos 100, ¿no? Esperemos que eso no sea así. Y en todo caso, ahí si hay un menos 100, ya no estamos hablando de un número natural. Estamos hablando ya de otro tipo de números, ¿no? Entonces, eh, eh, en conclusión, nos sirven para contar cosas y, repito, están representados por los números comprendidos entre el 1 al 9, incluyendo el 0. Si todo este es el sistema de números que contiene 10 dígitos. Ojo, no quiero decir con esto que el 11 no sea un número natural. Sí, el 11 también es un número natural, no es que llegue hasta el 9, sino que sencillamente, si usted tiene 10, tiene el 1 más 0 y le suma 1, 10 más 1, eso es 11. Entonces, la suma de un número natural, usted le suma otro número natural y obtiene un número natural. Si usted tiene 20, por ejemplo, que es un número natural, y le suma 10, va a tener 30. Bien, continuamos entonces. Esto es lo que le estaba explicando ahorita. Si usted tiene un número natural y quiere sumarle, vamos a empezar con que el primer número natural es el 1. Empieza por ahí. Luego le sigue ¿quién? El 2. ¿Y el 2 qué es? La suma de 1 más 1. 1 más 1 es igual a 2. Después tenemos el 3. 3 es el número natural 2 más 1. Eso le va a dar 3 y así sucesivamente. Si tiene el número 5 y le suma 2, obtendrá un número natural, que en este caso sería 5 más 2 igual 7. Esta vamos a irla pasando. Bien. En los números naturales tenemos como dice acá, un valor de posición. Me recuerdo cuando estaban en el liceo, o en la escuela. Aquello de unidad, decena, centena, unidad de 1000, decena de 1000, y así sucesivamente. Si tenemos el número 6 solito, nada más como está acá, ese número 6 simplemente será la unidad. Si tenemos el 6 y le colocamos un 3, que tenemos el número 63, eso ya será, la unidad será el 3, ¿verdad? Y ya la decena será el 60. 60 más 3, eso es igual a 63. 23. En cuanto al número 635, tenemos que el 5 va a representar la unidad, el 30, porque está entre el 30 y el 39, va a representar lo que es la decena, y el 600 va a representar lo que es la centena. Entonces, aquí tenemos la unidad, decena y centena. 635. O sea, va de atrás hacia adelante. Ajá. Este es un ejercicio que yo les dejé a ustedes en la presentación para que ustedes los hagan. Por ejemplo, aquí van a colocar en esta columna con cifras cuánto representa esto que está acá y con letras. Este primero, con cifras, ¿cómo sería? Aquí tenemos un 4, ¿no? Colocamos el 4, luego tenemos un 2, ¿verdad? Colocamos el 2 y luego colocamos un 3, que tiene 3 puntitos, ¿verdad? ¿Cuánto es esa cantidad? 423, ¿cierto? Con cifras. Con letras, ¿qué van a escribir? Bueno, van a escribir 423 en letras. Y así sucesivamente. En este caso, aquí tenemos la cifra que vamos a colocar aquí. Bueno, vamos a colocar la imagen de lo que es esta cifra. Y aquí lo vamos a completar con letras. Creo que eso está súper sencillo, ¿no? Quedan 3 minutos. Y abrimos nuevamente. Aquí vamos a indicar el valor del dígito. Es decir, el 1, ¿qué será? El 1 yo creo que es una decena, ¿no? Y este otro 1 con el 11 será una centena, ¿cierto? Bueno, allí es donde ustedes tienen que ver
si esto es la unidad, si esto es la decena, si esto es la centena. ¿Ok? Darle esa categoría acá. Tal cual como lo Sería hicimos, tal cual como lo hicimos aquí, 10, estimar. 10 y 1. Tal cual. Esto la vamos a llenar. Centena de 100, 10 de decena y 1 de unidad. Ustedes verán cómo representan eso ahí. Bien. Esto es para representar gráficamente los números naturales. Aquí está una gráfica, lo que yo les dije que hicieran en un papel con una hoja blanca con un lápiz. Los números naturales representamos en una recta horizontal de forma ordenada. Fíjense, aquí empezamos con el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etcétera. Bien. ¿Qué nos indica esta lámina? Dice ordenación de números naturales. Cuando yo tengo la misma cantidad de metras que Pedro Pérez, entonces tenemos una igualdad. Si yo tengo 10 metras y Pedro Pérez tiene 10 metras, entonces ¿qué se cumple allí? Una igualdad de dos números naturales, ¿cierto? Si yo tengo 10 metras y Pedro Pérez tiene 15 metras, ¿existe una igualdad allí? No, hay una diferencia entre esos dos números naturales. Ahora, esa diferencia tiene que ver con algo. Porque si yo digo que Pedro Pérez tiene 10 metros, yo tengo 10 metros, entonces, bueno, tenemos dos números naturales iguales. Cuando eso no es así, entonces hay una diferencia. Esa diferencia la podemos ordenar o la podemos llamar o mayor o menor que. Mayor que, menor que. El mayor ya se va a salir y volvemos a entrar los que puedan, que quieran. Bien, los mensajes. Gracias por interrumpir. 4, 3, 2, 1. Nos vemos ahorita.